todo lo que podría ser diagnóstico o terapia precisa. Y nosotros, desde el punto de vista experimental, lo que hacemos, muchas veces en oncología, os hablo de oncología porque es el área en que yo me muevo, con un ejemplo, y estamos centrados en hacer con ese tipo de trabajo es que no es suficiente hacer un diagnóstico genético, ir más allá de la genética y dar información sobre la función que va a tener la proteína codificada por ese gen. El laboratorio de día a día, donde nosotros tenemos que pescar. Es una célula en cultivo. Es el núcleo de una célula madre en cultivo, donde vemos también puede hacer imágenes en vivo con este equipo, pero el modelo que se aplica en este caso hace que se generen esta serie de artefactos. Aparentemente es lo que hemos hecho, ha sido una reconstrucción de 2 planos, lo metemos en 3 planos y esto es lo que hemos hecho. Entonces, algo que en 2D simplemente intuyes que es, en 3D no tienes ninguna duda. Te permite ver los bordes, te permite ver... Eso es. Una electrónica con unos 15 años de diferencia. Entonces, bueno, alguien le ha dado ahí que tengan que hacerlo con unas condiciones X, esos equipos las consiguen. Sí, seguramente. Al final es una forma de probar con una N mínimo de 3. Los laboratorios, porque tienen una climatización específica. Egunon denori. Eskerrik asko, Luis. Eta eskerrik asko batez ere, Biocruces Bizkaian lanean ari zaretenoi. Zuek egin duzue posible, urtebete bakar batean, ekimen hau errealitate sendo bat bihurtzea. Eta zuek egiten duzue egingarri ikerketaren bidez, pertsonen osasuna eta gizatea hobetzea. Buenos días a todos y a todas. Como ha mencionado Luis, el 6 de junio de 2018, el lehendakari Iñigo Urkullu presidía el acto inaugural de estas instalaciones. Hoy es un placer y un honor para mí constatar que un año más tarde el Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Vizcaya es una realidad consolidada, motor de la investigación biomédica y translacional. Y ello es así gracias a la labor y el esfuerzo diario de las más de 900 personas, profesionales de máxima cualificación que trabajan en equipos de investigación interdisciplinaria que integran las disciplinas básicas, académica y clínica. No hay que olvidar que la labor investigadora que llevan a cabo no se queda en el laboratorio, empieza por el pensamiento crítico, siendo imprescindible la formación individual y el esfuerzo colectivo, también el trabajo en red, colaborativo, sin fronteras, con vocación internacional. Eso es lo que ha hecho posible que, a día de hoy, este instituto participe en un total de 332 proyectos de investigación y 290 ensayos clínicos, todos ellos ligados a la mejora de la salud. Urte baten ostean, 900 pertsona ari dira lanean Biocruces Bizkaian. Lurralde honetako ikertzaileak biltzen ditugu hemen. Honek, aukera eman digu, 300 ikerketa proiektu baino gehiagotan parte hartzeko. Hauen helburu bakarra da, osasuna eta ongizatea hobetzea. Por eso, quiero aprovechar este primer aniversario para mostraros mi gratitud y el de toda la sociedad vasca. Eskerrik asko benetan. Gracias por el esfuerzo en encaminar el conocimiento de las ciencias básicas para producir nuevas terapias, dispositivos, marcadores diagnósticos o tratamientos para los enfermos o la prevención de la enfermedad. Pero también tiene mucho valor investigar en qué poblaciones estos avances pueden obtener el mayor beneficio, definir cómo se deben implementar correctamente, determinar la calidad en el acceso, aportando valor al conocimiento sobre la coordinación de los sistemas de cuidados y la lucha contra la inercia terapéutica u organizativa. Estamos hablando de avanzar frente al cáncer, es decir, mejorar la salud y la calidad de vida de las y los pacientes oncológicos, pero también de otras enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, patologías no tan frecuentes, las enfermedades crónicas, del metabolismo y la nutrición, las enfermedades autoinmunes, la reproducción asistida y otras líneas de investigación. En Biocruces Vizcaya se trabaja en mejorar el conocimiento sobre la biología molecular, la genética y otras ciencias básicas, sin olvidar la importancia de la epidemiología
y el Big Data hasta el dominio de la implementación en la práctica real, las intervenciones basadas en la población, la salud pública o el Big Data. Y también participa en la mejora de técnicas quirúrgicas, de rehabilitación o dispositivos sanitarios a través de la impresión en 3D y la robótica. Pero Biocruces Vizcaya es aún más, porque no solo contribuye directamente a mejorar la salud de las personas, no solo mejora el propio sistema sanitario vasco y, por tanto, la atención sanitaria a los vascos y a las vascas, también es el motor que impulsa el desarrollo de riqueza y desarrollo en el entorno, en Vizcaya y en Euskadi. Precisamente ese es uno de los rasgos que distingue a los institutos de investigación e innovación sanitaria, como Biocruces Vizcaya, BioAraba o Biodonostia, de otros centros de investigación biomédica, la proximidad a los y las pacientes y la vocación de aplicación del conocimiento adquirido a las personas. De ahí su relevancia y la apuesta decidida que hace el Gobierno vasco por la investigación y la innovación, por el binomio biociencia-salud, prioritario dentro del Plan de Ciencias, Tecnología e Innovación de Euskadi. Una apuesta, una prioridad que no sería posible sin nuestro capital humano, los investigadores que están construyendo hoy el mañana de todos. Eskerrik asko denoi eta batez ere zorionak.